Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, sobre todo después del receso. Bueno, yo preparé una plática mucho más orientada al simposio. Entonces voy a dar una primera parte muy de contextualizar el trabajo que estamos realizando y después dar un tour por los últimos resultados que hemos tenido. Bueno, voy a empezar definiendo el término de detección de impostores. En el contexto de seguridad informática, detección de impostores se refiere a esa situación en la que uno deja de pronto descuidada la computadora de uno y alguien más le toma, o bien a través de un túnel o cualquier otro bicho raro, un hacker o un atacante es capaz de establecer una sesión en tu computador. Entonces lo que tú quieres detectar es si alguien más está usando tu computador. Ese alguien más pues puede ser desde un script kiddie o cualquier cosa, o bien una persona, ¿verdad?, que de pronto tomó la sesión. El problema se estructura, o digamos el objetivo pues del problema de resolver el problema de detección de impostores, pues es justamente detectar de manera oportuna si un intruso, en este caso pues un impostor, ha capturado una sesión de computadora que dejamos de manera descuidada, insisto, activa. Evidentemente el oportuno es importante, aunque de eso dependerá mucho de, digamos, de una precisión subjetiva, si estos son 30 segundos, 5 minutos, etcétera, ¿no? El problema de detección de impostores se estructura como un problema de detección de anomalías y es común que para resolver este tipo de problemas se apliquen clasificadores de una clase o de solo una clase, en los que normalmente tomamos datos de lo que damos por hecho son comportamiento estándar, normal, del equipo que estamos tratando de proteger, ya sea un equipo como puede ser un servidor, como puede ser una computadora de un usuario, que es el tema que nosotros más abordamos, pero cualquier otro tipo de equipo, incluso algún, no sé, ¿qué te gusta? Un servidor de red o un servidor de nombres de dominio. El propósito es entonces aplicar este detector de anomalías construido a partir de esta observación de lo normal, de tal suerte que cuando vemos una nueva observación podamos distinguir si esto corresponde al comportamiento que nosotros tenemos de este perfil que hemos construido de normalidad. Evidentemente el problema lo puedes tratar de resolver como un problema de más de una clase, ¿no? Pues si es que tienes acceso a instancias de ataques, siempre y cuando esos ataques tengan sentido, ¿verdad? Bien puede ser que yo tengo instancias de un ataque en una computadora, pero si la estructura o lo que estoy observando dentro de esa computadora no coincide con la otra, pues entonces no tiene mucho sentido, ¿no? Ahora bien, exactamente qué podríamos observar para construir un perfil y de ahí extraer un modelo de clasificación? Bueno, eso depende. Hay muchas personas que han propuesto cosas muy distintas y muy variadas. Por ejemplo, hay gente que ha dicho, yo voy a observar qué tipo de comandos ejecuta o qué comandos ejecuta un usuario en una sesión. Otras personas dicen, no, a mí me interesa más el ritmo, la cadencia con la que una persona hace uso del teclado. Otros han dicho, bueno, yo quiero ver qué sitios de internet navega el usuario comúnmente para construir mi modelo de normalidad. Y otros han dicho, bueno, yo quiero ver cómo usa otros dispositivos como el mouse, etcétera, ¿no? No hay en sí uno que sea el bueno, ¿verdad? Hay diferentes formas de hacerlo. Lo que yo voy a proponer, o lo que voy a hablar en esta plática es nuestra propuesta de cómo construir un modelo de normalidad que creemos complementa en el mejor o completa en un caso general, ¿verdad?, a otros modelos construidos. Voy a hablar muy brevemente del conjunto de datos que hemos desarrollado y que hemos puesto a disposición de la comunidad. Voy a hablar rápidamente de cuáles son las ventajas de tener estos datos y me voy a concentrar básicamente en la sección número 6, que es, digamos, una vez que haya comentado los resultados que hemos obtenido, algunos pininos que estamos
realizando en aplicar técnicas en desarrollar nuevas técnicas pues, de clasificación de una clase para este tipo de problemas. Los avances que tenemos y, digamos, dónde podríamos, en todo caso, continuar y mejorar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta lo que dice es que no solo es la acción, es decir, acción en este caso puede ser ejecutar un comando, sino el objeto sobre el que se realiza el comando o la acción, lo que importa para detectar a un impostor. Por ejemplo, si ustedes están ejecutando comandos sobre un archivo, también es importante el archivo sobre el cual se ejecuta el comando. Si ustedes hablan de ritmo, cadencia en el uso del teclado, pues no es lo mismo que yo aplique, no es lo mismo que yo use, por ejemplo, el meñique para presionar la tecla A, que si uso es el índice, ¿verdad? El índice para presionar la G y la H, ¿ok? Entonces, seguramente estoy mucho más acostumbrado, soy mucho más diestro en el uso de los índices que en el uso de los meñiques. Entonces, el objeto sobre el cual se aplica la acción también es importante para distinguir cómo una persona se comporta o cómo una persona hace uso de un sistema, ¿verdad? Y en este caso lo que decimos es, bueno, podemos detectar impostores únicamente viendo los archivos que el usuario normalmente usa y cómo un atacante, ¿verdad?, explora nuestro sistema de archivos. Finalmente, para un sistema operativo, un usuario no es otra cosa más que un folder, que es un sistema de archivos. Entonces, obviamente no hay o no existía en el momento, por ahí del 2014, un conjunto de datos que tuviera información al respecto, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea de reclutar usuarios, principalmente jóvenes como ustedes, bueno, algunos de ustedes, estudiantes, otros profesores, algunos y así sucesivamente, incluso asistentes de oficina, de todo tipo. Y bueno, tenemos un poquito más de 70 usuarios, cada uno de ellos tiene un registro de más de 30 días de actividad supuestamente normal, ¿verdad?, en la que al menos no tenemos un indicio de que haya habido un ataque. Hubo usuarios, ¿verdad?, que tuvimos que desechar porque de pronto la máquina era usada por más de una persona, etcétera, etcétera. Entonces, no cumplían ciertas condiciones, etcétera, ¿no? El punto es que tenemos un conjunto de datos donde cada una de las instancias, cada usuario en realidad se puede ver como un conjunto de datos. Entonces, más que un conjunto de datos, Will, es como un repositorio. Cada una de estas, un usuario pues, puede estar representado por cientos o decenas de miles de registros, y para ellos pues vemos, insisto, nos enfocamos mucho en el cómo hace uso el usuario su sistema de archivos. Sin embargo, tenemos más información, digamos, porque colectamos esto a través de herramientas normales de auditoría y por lo tanto es, digamos, fácil extraer otro tipo de información más asociada a esquemas previamente usados. Entonces, esto está disponible públicamente y lo más interesante es que las personas que nos ayudaron en la conformación de este conjunto de datos nos permitieron simular ataques, y estos ataques, digamos, fueron de 3 tipos en cada una de estas máquinas. Uno básico, en el que realmente el atacante es ocasional, en el sentido de que no viene preparado con ningún tipo de script, simplemente llega, encuentra la computadora con una sesión abierta o activa y empieza a usarla, empieza a tratar de explorar qué hay interesante allí. ¿Ok? Ese ataque, el básico, es evidentemente el más difícil de detectar, porque la forma en cómo navega a alguien en tu computador está predominantemente, digamos, impulsado o guiado por el nombre que pones en tus carpetas. Entonces, si tú pones en tus carpetas personal o finanzas o dices mis exámenes, pues claramente una persona, dependiendo de quién lo haga, pues se va a empezar a interesar más en algunas carpetas que en otras. Luego el básico, el intermedio y el avanzado, la diferencia, digamos, me voy directamente con el avanzado es un script el que busca por cierto tipo de
archivos con nombre o con, que tengan una estructura en particular o una cadena de caracteres en particular que nosotros consideramos interesante y bueno, eso simplemente lo copia a una USB y el intermedio es algo que pueden imaginarse así, ¿no? Como el nombre lo dice, ¿no? Obviamente esta no es el mejor conjunto de datos, siempre va a haber problemas, ¿verdad?, en esto, pero bueno, es una muy buena que tiene además pues ciertas regularidades, cierta consistencia en el manejo de los registros, en la forma en cómo se realizaron los registros, que definitivamente lo hacen menos ruidosa que otros conjuntos de datos existentes. Bueno, lo que nos interesa a nosotros no nada más es desarrollar el conjunto de datos, nos interesa extraer datos de allí que nos permitan hacer una detección oportuna de impostores. Y entonces, en función de eso, hemos pues, trabajado mucho, digamos, hasta el año pasado estuvimos trabajando mucho sobre cómo extraer rasgos de ese conjunto de datos que nos permitieran caracterizar mejor, si lo quieren ver así, el comportamiento de un usuario. Y en particular, por ejemplo, dentro de las cosas simples, pues era la profundidad, ¿no? Entonces, hay muchas personas que trabajan, por ejemplo, en el escritorio, me refiero al escritorio de tu máquina, ¿no? Entonces, pero otras más bien lo que hacen es, no sé, a lo mejor de una manera hasta paranoica, van estructurando sus folders y colocando en ellos diferentes niveles, ¿no? Entonces, estos son mis cursos y dentro de mis cursos está sistemas operativos, dentro de sistemas operativos está el año 2017, el semestre agosto-diciembre y dentro de ese es el primer parcial y dentro del primer parcial la primera semana y esas cosas, ¿no? Entonces, van trabajando más y más abajo, ¿no? Entonces, en donde, digamos, empezamos a trabajar y a construir conjuntos de datos que representaban, digamos, pues, el comportamiento del usuario usando estas ideas generales, así de profundidad, nuevos accesos o accesos a objetos previamente no vistos. Y después empezamos a trabajar en otros conceptos más, vamos a decirlo, más interesantes. Uno de ellos es tareas. Yo puedo ver un folder, a lo mejor uno de mis folders representa una actividad o una tarea de mi vida, como la que decía yo, la parte personal o la parte de finanzas. También aplicamos conceptos de sistemas operativos como localidad, y ya hablaré un poquito más adelante de eso. Déjenme, me estoy dando cuenta que se me está resbalando el tiempo, así que me voy a apurar. Primero es, la parte de tareas, los beneficios que vimos es que podíamos obtener modelos de clasificación tan eficaces como hacerlo directamente sobre accesos a archivos, pero con modelos más cortos, más eficientes. Les recuerdo, la parte de tareas es, yo tengo un folder y dentro del folder tengo cosas relacionadas. Entonces, en lugar de ver exactamente a lo que estoy tocando, lo que voy a decir, no, el señor está haciendo esta tarea. Si está tocando el curso, el folder docencia, él está haciendo cosas de docencia. Y si de pronto se va a personal, no me importa qué folder o qué archivo toque debajo de personal, lo único que veo es que está tocando la tarea personal. Y entonces los modelos se vuelven más cortos, y si son más cortos, pues pueden ser más eficientes, a lo mejor pueden implementarse en dispositivos con menos recursos, etc. Esa fue la primera parte. Y la segunda parte, digamos que también fue interesante, es esta parte de localidad. Localidad es, insisto, un principio de sistemas operativos que hace que funcionen tus máquinas. La máquina, ¿no? Es esta parte de memoria virtual que dice que si tú tocas un archivo, es muy posible que lo vuelvas a tocar otra vez en un periodo muy corto de tiempo. Y la otra es la localidad espacial, que dice que si tocas un archivo, es muy posible que toques un archivo que está al lado o cerca de él. Eso es lo que dice. Entonces, esos dos principios se usan para construir memoria virtual. El único asunto aquí con la parte de localidad es que cuando hicimos nuestros experimentos, nos traicionamos a nosotros mismos, entre comillas, y en lugar de usar clasificadores de una sola clase, usamos un clasificador binario. Entonces, en este clasificador binario, pues tuvimos muy buenos resultados, ¿verdad? Fue exitoso en el sentido de que se publicó, y bueno, aquí está, lo importante que aquí debemos leer en este mensaje, perdón, esto ya está publicado nada más, aparece como to be submitted, pero está publicado. Lo amarillo significa las veces en que gana más el clasificador binario que lo que habíamos hecho hasta ese momento.
Entonces, bueno, después, ya desde 2015 empezamos a trabajar más que en extracción de rasgos, vamos a trabajar en formas nuevas de clasificar usando esta idea de clasificación de una clase. Entonces lo que desarrollamos es un clasificador de una clase que se llama Bagging TP-Miner. Eso es un clasificador muy sencillo, muy posiblemente es una variante muy pequeña de muchos otros clasificadores, que básicamente lo que hace es, vamos a tomar cada uno de estos datos como un punto, y lo que voy a hacer es tratar de encontrar estructura en estos puntos, grupos. Entonces, si llega una nueva observación, de alguna manera lo que voy a hacer es tratar de medir qué tan lejos o qué tan cerca estoy de estos grupos. Digamos, lo distinto es, bueno, tú puedes allí aplicar K-means, por ejemplo, ¿no? Entonces, o alguna otra técnica así. Entonces, lo que estábamos buscando era tratar de encontrar un agrupador que no despreciara o ignorara clases o grupos o puntos de comportamiento normal, pero muy alejados de las regiones densas y superpobladas, ¿no? Entonces, este clasificador es un bagging de un TP-Miner. TP-Miner es lo primero que voy a describir aquí. Para mí, TP-Miner yo lo explico de esta manera. Imagínense que tienen puntos y cada punto es de pronto un pescador. Y ese pescador tiene una atarraya, ¿ok? La atarraya tiene un diámetro fijo, no crece. Y entonces tira la red y todo lo que pueda capturar con su red es de alguna manera el peso de ese pescador. Y entonces eso lo hago para todos los puntos. Eso no es bueno, ya lo sé, pero eso lo hago para todos los puntos. Así es como empezamos, ¿ok? Eso lo hago para todos los puntos y entonces lo que digo es, pues dame el conjunto más pequeño de pescadores que hayan atrapado a todos y empieza primero pues aquellos que tengan muchos pescados, ¿no? Pero entonces cada punto se pone un pescador, cada punto tira la atarraya y de alguna manera colecto el número de peces y voy comparando pescadores contra pescadores. Eso se hace aquí básicamente, ¿no? En la primera parte, que dice, toma un objeto, ¿verdad? Y encuentra todos los objetos que se encuentran a su alrededor, considerando un umbral, ¿sí? Entonces, el umbral es básicamente el radio de la atarraya del pescador, ¿ok? Y aquí lo que hacemos es, en lugar de contar cuántos peces, ¿verdad? 0 y 1, cuántos peces agarró, lo que hacemos es, digamos, normalizar la distancia en la que se encuentra con respecto al radio, y entre más cerca esté del centro, pues más cercano va a ser a un 1, y entre más cercano esté al radio de la atarraya, pues más cercano va a ser a 0. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que hacemos es tirar la atarraya todas las veces, tantas veces como puntos haya, y después vamos colectando aquellos pescadores que hayan sido, vamos a decirlo así, los más exitosos. Entonces, esto tiene un efecto muy interesante que lo voy a mostrar aquí. Si ustedes, imagínense que este es el comportamiento de un usuario usando una representación 2D, después de aplicar, no sé, lo que te guste, PCA. Entonces, como ven las partes densas, más densas, pues si yo aplicara K-means hubiera encontrado estos puntos, ¿ok? Y habría perdido a lo mejor representaciones de este lugar. Mientras que si usamos TP-Miner va a tratar de cubrir todos y va a tener una región de decisión, no sé si decir un poco más justa, pero que va a considerar diferentes partes pues del comportamiento que se considera que es normal. Y bueno, como pueden imaginarse, pues Bagging TP-Miner, pues aplica TP-Miner, pero usando Bagging un número de veces. Bagging significa, tomas un subconjunto del conjunto de datos y a ese le aplicas TP-Miner. Y luego lo haces lo mismo, lo repites tantas veces como tú quieras y al final lo que haces es correr el ensamble de los clasificadores TP-Miners que acabas de crear y tomar un voto de cada uno de ellos. Lo que hacemos nosotros es promediar los votos, ¿sí? Y aquí algo que nosotros adicionamos es que el voto que obtenemos, en lugar de aplicarlo directamente, lo que hacemos es también promediarlo con una historia que vamos guardando. Esta historia pues puedes desecharla, pero tú puedes ir guardando historia. La ventaja de usar historia es que pues normalmente si alguien te está atacando en los primeros 30 segundos y detectas que hay un ataque, es muy posible que en los siguientes 30 segundos te va a seguir atacando. ¿Ok? Entonces,
en ventanas de 30 a 20 segundos vamos colectando, viendo este comportamiento y vamos promediando, insisto, con la historia reciente anterior. Obviamente esto tiene algunas cosas, por ejemplo, que vale la pena mencionar. Para estos experimentos usamos la distancia de Malanovis, fue la que dio mejores resultados, pero siempre la pregunta es ¿y por qué? Otro aspecto es que al momento de hacer cada pescador, al momento de hacer a todos los objetos del conjunto de datos un pescador, pues el problema se vuelve de complejidad cuadrática, y eso ya cuando tienes 1 millón de registros, pues ya tienes broncas. Ajá. Entonces, bueno, una de las cosas en las que estamos trabajando es tal vez buscar una forma aleatoria, una versión aleatoria del método que nos permita tener resultados similares. Ajá. Y bueno, lo que viene a continuación es que si yo tomo una serie de medidas, pues le ganamos a algunos clasificadores semejantes, como Camins, 2 versiones de esta, Parsen, SVM, etc. Esto es nada más para decir que nos va bien. Lo azulito quiere decir las veces que le ganamos más, naranja es las veces que le gana, la magnitud de naranja es las veces que le gana más a lo azul. Como pueden ver, azul significa que gana más, está más grande, entonces le gana más veces a lo naranja, y así sucesivamente. Para la siguiente gráfica, esto es para medir, por ejemplo, el valor de tener la historia, y bueno, hasta aquí íbamos bien, ¿no? Entonces, Bagging TP Miner lo usamos en un conjunto de datos que no usaba localidad. Entonces, la pregunta es, ¿le puede ganar a localidad a pesar de que localidad es binario? Y bueno, la respuesta es sí le puede ganar. Entonces, lo que hicimos fue no solamente tomar a Tree-Bagger, que fue el clasificador que usamos para hacer los experimentos de localidad, sino metimos otros clasificadores multiclase. Como pueden ver, está C45, 3NN, Naive Bayes, Tree-Bagger, Logistic Regression, MLP, y bueno, por acá pueden ver que está Bagging TP Miner. Estas bolas quieren decir que todos estos 3 cuates no tienen diferencias significativas. Entonces aquí podemos ver que un clasificador, por cierto, aplicado en un concurso organizado por Hugo, Alicia, es uno de los que estuvo participando allí, es multiclase, pero Bagging TP Miner le gana por poquito, pero no, las diferencias no son significativas, ¿no? Al menos en este test. Esto es una comparación viendo los rangos, estamos en los primeros lugares comparados contra estos otros clasificadores, y también vemos que el desempeño es bueno independiente del tipo de ataque. Si el ataque es de tipo 1, 2 o 3, que les decía el básico, intermedio o avanzado, pues en general Bagging TP Miner lo hace mejor que PVC4SIP. Bien, ustedes leen las conclusiones porque aquí el señor ya me está diciendo ya córtale. Me pidieron que usara el micrófono porque está conectado a la cabina. Muchas gracias, doctor. Tenemos tiempo para 2 o 3 preguntas. 4 o 5, Las que quieran, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok. Que conste que yo me apuré, para que… Tenemos una pregunta por acá. Como los españoles, ¿no? Para aclarar esta parte, que es lo que entiendo es como un clasificador de una clase, y la clase es ataque. ¿Es no, la clase o no? la clase, es comportamiento normal. Si la clase negativa es comportamiento normal, la que queremos detectar es la anormal. Y entonces los grupos que estás formando son de normalidad. De normales. De normal. Y entonces los que no caen en esos grupos, cuando no caen… Es anormal. ¿Y cuál es el criterio que usan para decir que no cae?
Lo que hacemos es tomar distancias del punto de la observación a los centroides, si lo quieres ver así, de los grupos que hemos encontrado. Promediamos esa distancia, o a los más cercanos, si lo quieres ver así, promediamos esa distancia y si excede un umbral lo marcamos como ataque. Sí, bueno, ahí sí variamos, ¿no? Variamos el umbral, se tiene que sintonizar, definitivamente es paramétrico en ese sentido. Sí. Es una buena pregunta, porque finalmente, ¿cómo demonios le haces para definir anormalidad, ¿no? En todo caso, sobre todo cuando ves que por las regiones de comportamiento normal hay elementos de comportamiento normal que se alejan de las regiones densas. Entonces, obviamente por eso es que al momento de evaluar el desempeño del clasificador también vemos falsos negativos y falsos positivos y la relación, ¿no? Muchas gracias. Lucía. Sí, el de construir los modelos, híjoles, eso depende mucho no, Bagging TP- está da un buen, o sea, se puede tomar, o sea, digo, un buen puede ser un día, pero en una cosa de estas está razonablemente bien, porque tiene decenas de miles de registros, pero hemos tratado de aplicar Bagging TP-Miner a otro contexto que tiene ya millones de registros y puede tomarse semanas, lo hemos apagado. Entonces, decenas de miles de registros todavía está bien, pero ya cuando tienes millones ya no. Entonces, pues sí, como es cuadrática ya no aplica en conjuntos de datos grandes. Esa es, digamos, una de las diferencias de otros clasificadores, ¿no? La complejidad tiene que ser pues menor que cuadrática si quieres trabajar con menos de millones. Puede ser una hora, puede ser también minutos, depende mucho del número de registros, pero si millones no es bueno. Te paso exactamente los tiempos, tengo una idea general pero no precisa. ¿Más preguntas? ¿Otra pregunta? En ese caso, gracias. Agradecemos también al doctor por su participación. Y hacemos entrega del diploma, constancia, al doctor Raúl Monroy Borja. Muchísimas gracias. 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 Bien presentes. Muchísimas gracias.